pidiendo su apoyo para que me vayan ayudando, ¿sí? Ok. Así rapidísimo. El reaseguro es una transacción financiera por la cual un riesgo es transferido, o sea, es cedido de una compañía aseguradora que se llama cedente a una compañía reaseguradora, el reasegurador, a cambio de un pago de prima de reaseguro. Los reaseguradores también pueden transferir riesgos, ¿sale?, a otras entidades llamadas retrocesionarias por medio de una transacción financiera llamada retrocesión. Se espera que los retrocesionarios mantengan el riesgo y no lo transfieran a otras entidades. Entonces, así como comentábamos en palabras llanas, tal cual, que el reaseguro era el seguro del seguro, ¿no? El seguro de la póliza, eso era el reaseguro. También a los reaseguradores ellos pueden reasegurar una parte de ese riesgo que ellos asuman. Ajá. Y entonces a estas reaseguradoras se le llaman retrocesionarias. También existen los brokers, o sea, los corredores de reaseguro. Dice, un broker de reaseguro es una compañía o un individuo que está autorizado para asesorar a las compañías aseguradoras en el diseño de sus programas de reaseguro, mediar entre la cedente y cesionaria a fin de que estos lleguen a la celebración de un contrato de reaseguro sin que el broker forme parte de la relación contractual. En la circular única se denomina intermediario de reaseguro, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que si la aseguradora no quiere tener trato directo con el reaseguro o para su contrato de reaseguro, que ahorita vamos a ver los existen, en el contrato necesitan ayuda o afinar algunas cosas, contratan un broker de reaseguro, un corredor de reaseguro también se llama, ¿sí? Y entonces ahorita vamos a ver un pequeño esquema para que nos quede más claro esta parte. ¿Quién es la primera imagen que existe en esta parte del reaseguro? Pues el asegurado, ¿no? ¿Por qué el asegurado? Porque tiene que tener una póliza. Después, pues la compañía aseguradora, ¿quién es la persona o la compañía que le da la póliza al asegurado? Después, la compañía reaseguradora, que es la que asume una parte del riesgo que la compañía aseguradora le cede. Y dentro de esta, si quisieran contratar un broker de reaseguro, pues existe, ¿no? Esta persona, por eso lo vemos aquí entre compañía aseguradora y compañía reaseguradora. Y por último, la retrocesionaria, ¿sí? La compañía que reasegura parte del riesgo de la compañía reaseguradora. Y como lo leímos, por ley, por circular, dicen que ya la retrocesionaria debe ser la última persona que pueda participar en el riesgo. Aquí en compañía reaseguradora pueden existir varias compañías, ¿no? Puede haber un contrato donde participen 5 compañías, donde siempre va a haber una compañía líder de ese contrato, la que tenga mayor porcentaje. A ver, ¿cuáles son los dos principales tipos de contrato de reaseguro? A ver, ¿quién puede decirme? Los dos tipos de contrato de reaseguro. ¿Los proporcionales y no proporcionales? No, estamos hablando de contrato. ¿Son los automáticos y facultativos? Así es. ¿Me regalas tu nombre? Vania.
Vania, efectivamente, el automático y el facultativo. Y ahorita vamos a hacer referencia de ellos. Tipos de contrato de reaseguro. La mayoría de los contratos de reaseguro, como Vania lo decía, son automáticos y facultativos. ¿Qué es un contrato facultativo? A ver, Vania, ¿me puedes ayudar a leer qué es un contrato automático, perdón? Un contrato automático. Sí, dice, en un contrato automático todos los riesgos son objetos del acuerdo y cedidos automáticamente al reasegurador. El contrato automático permite al accedente actuar de una forma rápida e independiente cuando acepta los riesgos que caen bajo el objeto del contrato de reaseguro. Sin embargo, regularmente el reasegurador auditará al accedente para asegurar que los términos del contrato son seguidos. Muy bien, gracias, Vania. ¿Qué significa esto? Que la compañía aseguradora firma un contrato, por lo general son anuales, un contrato de reaseguro automático donde pauta ahí ciertas especificaciones. Ahorita ya no nos va a dar tiempo de ver un ejemplo de un contrato automático y un contrato facultativo, ¿no? Si nos sobrara tiempo, lo vemos más adelante, porque ahorita sí quiero como que resaltar algunos puntos. Ok, el contrato automático, ahí va a especificar cuál es la suma asegurada acumulada tope que acepta el reasegurador o los reaseguradores que participan en ese contrato, ¿no? En GNP, el límite eran 5 millones de dólares para vida individual. Ajá. Entonces, un asegurado que tenía un cúmulo de 5 millones todavía podía quedar dentro del contrato. Ajá. Y ahí en el contrato decía el tope, decía de qué fecha a qué fecha era ese contrato, te decía qué extra primas máximas son las que te aceptaba el contrato. Entonces, a lo mejor puede ser que si no tenga una suma asegurada acumulada de 5 millones, pero si la extra prima decía que por ocupación es un 350 y por médica, una extra prima médica 3.5 al millar, se tenía que facultar. O sea, salía del contrato, entonces cuando sale del contrato, todos esos casos se deben facultar. Entonces, si se salía, si el médico de la compañía dictaminaba que como estaba malo del corazón y tenía diabetes y bueno, todo lo que ustedes quieran, tenía una extra prima mayor a 3.5, o sea, tenía 3.7, entonces esa póliza, aunque la suma asegurada fuera pequeña, menos de 5 millones, no podía quedar dentro del contrato. ¿Por qué? Porque ya se rompía la política de las extraprimas máximas, ¿no? Ajá. ¿Y qué significa ser automático? Que las reaseguradoras que participaban en ese contrato aceptaban la suscripción que hacía la compañía aseguradora, aceptaban la suscripción médica y la suscripción no médica que se realizaba, mientras no se pasara de los estándares que se habían firmado, de las políticas que se habían firmado. Y también, por eso aquí menciona que el reasegurador tiene la facultad de poder auditar esas pólizas. ¿Por qué? Porque tiene que ver que nos estamos rigiendo con la política, ¿no? Y si no, ellos nos sancionan. Si por ahí encuentran que a lo mejor se suscribió una suma asegurada por $100,000 con una extra prima ocupacional por 350%, siendo que el máximo era 300, pues ahí ya nos penalizan, ¿no? Ajá, e incluso pueden rescindir el contrato de reaseguro. Entonces, sí es tener mucho cuidado. O sea, sí se firma un contrato automático, pero tenemos que estar, pero con pie de plomo, aplicando y sabiendo las políticas que contiene ese contrato para no salirnos de ellas, ¿sí? ¿Quién me ayuda para lo del contrato facultativo? Yo. A ver. En
En un contrato facultativo, la cedente decide si el riesgo será ofrecido al reasegurador y el reasegurador decidirá en una base individual si aceptará o no el riesgo ofrecido. El reasegurador participa en la suscripción y evaluación del riesgo. Gracias. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Arriba nos respetan la suscripción que hizo la aseguradora. Abajo es riesgo por riesgo. Se va a mandar la información a la reaseguradora. Ajá, ya sea porque excedió el monto o ya sea porque excedió alguna política que de extra prima o de algún plan o etcétera, etcétera, que haya salido de las políticas, se manda a las reaseguradoras. Ellas son las que suscriben el riesgo y ya nos mandan su dictamen. Por lo general aquí en GNP lo mandábamos a todas las que participan en el contrato y a alguien más, a otro reasegurador que tuviéramos trato o que se tuviera trato a lo mejor en otro ramo, pero que facultativamente también aceptara riesgos de vida, y entonces se los mandamos a 5 o 6 reaseguradores y nos quedábamos con el dictamen que más se apegara a lo que GNP pudiera haber dictaminado, ¿sí? Pero este es caso por caso, tenemos que mandarlo y ellos son los que hacen la suscripción. Sí vemos la diferencia, como en el primero, en el automático, es el reasegurador acepta la suscripción que haga la compañía aseguradora y en el de facultativo ellos hacen la suscripción, ¿sí? Ahora vamos a recordar así rapidísimo los tipos de reaseguro y les pongo un esquema para que lo tengan muy presente. Entonces, ¿cuáles son los primeros dos tipos de reaseguro que existen? Escucho, ¿cuáles son los dos primeros tipos de reaseguro que existen? El facultativo y el automático. Así es, muy bien. No se nos debe de olvidar, facultativo y automático, que son contratos, ¿no? Ok, muy bien. Y dentro de cada uno, ¿cuál es la siguiente división del reaseguro? ¿Cuál es la siguiente división? Pues puede ser que en el automático se deslindan dos, que son los proporcionales y los no proporcionales, me parece. Así es. En ambos, tanto el facultativo como en el automático, es el proporcional y no proporcional. ¿Sí? Y ahí en el facultativo se queda hasta ahí, porque como ellos ponen sus condiciones, o sea, ahí te mandan decir cómo van a aceptar el riesgo, entonces no están tan especificados como en el automático, ¿sí? Ok, entonces vamos a centrarnos en el automático. Y en el automático proporcional, ¿cuáles son las divisiones que existen en el proporcional? Que ya hicieron su examen. ¿Cuáles son las dos de proporcional? Uno es el cuota aparte. Uno es el cuota aparte y el otro, ¿cuál es? Excedente. Y el otro es excedente, ¿sí? Cuota aparte y excedentes. Acuérdense que este diagrama lo estamos haciendo, se los quiero dar para que lo tengamos así como que muy a la mano, para que recordemos qué tipos de reaseguro existen. Ok, y el no proporcional, ¿cuáles existen? El X, el stop loss. El stop loss y el cuál? El XL. ¿Cuál es el XL? A ver, cuéntenme. ¿Exceso de qué? Porque hay dos tipos de excesos.
Me parece que solo es por riesgo y por evento. Así es, Vania, ¿verdad? Sí, Muy bien, Vania. Son exceso de pérdida por riesgo, exceso de pérdida por evento y el stop loss. ¿Sí? Entonces, nada más para que tengan presente este cuadro. Ok, continuamos. Sí vamos claros hasta aquí. sí, Sí nos está ayudando este repaso así rapidísimo que dimos de estas 3 láminas hasta aquí. Sí. sí. Muy bien. Efectos del reaseguro en las reservas y el capital de solvencia. 1. El uso de reaseguro permite a las compañías de seguros participar en una variedad de riesgos usando el mismo capital, cediendo parte del riesgo y manteniendo una pequeña parte de cada uno. La diversificación disminuye el capital requerido total. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? Que a lo mejor hay algún riesgo adverso que nosotros como compañía no quisiéramos participar, pero es de un agente muy importante o es por un monto muy importante. Entonces nos va a traer más pro que contras el poderlo recibir, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues los reaseguramos. Si nos gusta y por el monto, si nos gusta el riesgo, o sea, si no estamos tan adversos a ese riesgo, a lo mejor podemos participar en el contrato automático y si no, pues lo facultamos. ¿Sí? Muy bien. La mayoría de las jurisdicciones reconocen el reaseguro como una herramienta de administración del riesgo que permite la reducción del requerimiento de capital estatutario, pero al mismo tiempo se asume el riesgo de contraparte, para lo cual se debe considerar, entre otras cosas, la calificación crediticia del reasegurador. ¿Sí? Aquí aparece este término, la calificación crediticia del reasegurador. Y vamos a ver más adelante que para el cálculo de importes recuperables, esto va a importar, ¿no? ¿Ustedes han escuchado el nombre de algunas calificadoras? ¿Quién me puede decir alguna calificadora que haya escuchado? Puede ser, creo que Standard Poor's, ¿no? Ándale, Standard & Poor's, ¿qué otras? ¿Qué otras reaseguradoras? ¿Qué otras calificadoras? La más conocida es la Standard & Poor's, pero ¿qué otras? Existe la Fitch, Moody's y AM Best, que son las más conocidas y las que reconoce la comisión. ¿Sí? Muy bien. Fijación del límite de retención en función del capital de la institución. A ver, aquí, si se fijan, lo que utilizaron en los ejemplos y en la tarea, ya se estipulaba un límite de retención. Pero para que una compañía de reaseguro llegue a ese límite de retención, también hay todas unas políticas y todo un cálculo. Y ahorita vamos a tratar de entenderlo. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a leer? Si quiere yo. Sí, por favor. Fijación del límite de retención en función del capital de la institución.
Para entender Ok, ayúdame con el primero. Ajá. Sí, continúa con el primer punto, por favor. ok, es que se me trabó, perdón. Ah, ok. Número 1, fondos propios admisibles. Con base en el capítulo 7.1 de la CUSF, los fondos propios admisibles, FPA, tienen como fin cubrir el requerimiento de capital de solvencia, RCS, y nunca podrán ser inferiores al capital mínimo pagado, CMP. El importe máximo de los FPA se explica en la figura 3.3. Ujú. Aquí, fíjense, les dejé eso de figura 3.3, pero como no nos va a dar tiempo, sí les pediría que le dieran un vistazo al capítulo 7.1 de la CUS, donde ahí dice, detalla muy bien los fondos propios admisibles, qué instrumentos son los que entran en cada uno. Ok, el capital mínimo pagado es el requerimiento mínimo de recursos que exige la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la regulación aplicable para operar como institución de seguros, de acuerdo a las operaciones y ramos autorizados por dicha dependencia. A ver, ¿quién más me ayuda? Yo. En el Sí. capítulo 9.1 se establece que un límite máximo de retención es la cantidad máxima que las instituciones de seguros podrían retener en el seguro directo o tomado, en cada uno de los riesgos asegurados en las pólizas en vigor, una vez deducida la parte cedida en los diversos contratos de reaseguro en que participen, considerando como parte de dicho límite. Considerando como dicho límite los deducibles, las franquicias, si se fijan, esta parte, quien ya llevó daños, o si ya llevaron daños, ahí vemos muy bien los deducibles ordinarios y los deducibles en franquicias, ¿no? Cualquier otro tipo que los contratos de reaseguro establezcan y que puedan resultar en responsabilidad que deba asumir la institución de seguros que cede el riesgo. Los límites máximos de retención deberán fijarse al menos por cada operación o ramo que tenga autorizada la aseguradora. A ver, aquí es bien importante porque no va a ser lo mismo la retención del ramo de vida que la retención de gastos médicos mayores, ni ni la de terremoto, ni la de auto, o sea, ninguno de los ramos va a ser igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque por los mismos montos de suma asegurada que va a haber en cada uno de los ramos. E incluso en todos los ramos, a excepción de vida, ven que ya entra la parte de deducible. Aquí en vida no existe ese concepto, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que no va a ser el mismo límite de retención de vida que de ningún otro ramo. El artículo 260 de las LIS establece que las instituciones fijarán anualmente sus límites máximos de retención, tomando en cuenta como mínimo lo siguiente, ¿sí? Entonces, si se fijan, esto va pegado también a que como cada año se va a firmar un contrato de reaseguro automático, también se tiene que calcular ese límite máximo de retención, porque un rubro, un punto que ve en el contrato es cuál es el límite de retención, para cada uno de los riesgos. Tomando en cuenta como mínimo lo siguiente: el volumen de sus operaciones, los montos de sus fondos propios admisibles y en consecuencia del riesgo de capital de solvencia
dados los límites que los fondos propios admisibles tienen con respecto a las primeras, ¿no? Al volumen de las operaciones. El monto y características de los riesgos o responsabilidades asumidos. La composición de su cartera de riesgo. La experiencia obtenida respecto al comportamiento de la siniestralidad y el pago de reclamaciones. Fíjense todo lo que hay que tener en cuenta. La capacidad financiera, técnica y operativa de los contratantes de seguro. El grado de avance en el cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratante del seguro, materia del riesgo asegurado. La acumulación de riesgos por contratante o grupos de contratantes de seguro. Si se fijan, hasta ahorita hemos estado, los puntos que se tienen que tomar en cuenta es todo lo que se ve en suscripción, ¿no? Que el acúmulo, la cuestión financiera del contratante, que la siniestralidad y el pago de reclamaciones, ¿sí? Noveno, las políticas que aplique la institución para ceder o aceptar reaseguro. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, yo, los límites máximos de retención por operación, ramo o tipo de seguro que practican las instituciones de seguros deberán fijarse mediante la aplicación de un método técnico que considere como mínimo los puntos señalados en el artículo 260. De la LIS, de la Ley de Instituciones de Seguros y Bueno, Fianzas. Sí, continúa por favor hasta este párrafo. ¿Sí puedes continuar? las instituciones informarán a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas los límites máximos de retención que hayan determinado. Así es. Va a haber un documento oficial donde tienen que informarle a la comisión cuáles son los límites máximos, ¿no? Dice, la disposición 9.1.6 de la circular única establece que el método técnico para fijar los límites máximos de retención deberá permitir que la aseguradora conozca con un alto grado de confiabilidad que el límite máximo de retención adoptado es un valor tal que, en escenarios adversos probables de ocurrencia de siniestros, no ponen en riesgo su estabilidad, su liquidez o solvencia. Para estos efectos, se entenderá que existe un alto grado de confiabilidad cuando el límite máximo de retención adoptado sea un valor que no ponga en riesgo la estabilidad, liquidez o solvencia de la institución de seguros en más del 5% de los escenarios adversos probables de ocurrencia de siniestros considerados. ¿Sí? Por eso es que se tiene que hacer muy bien la cuenta de toda la parte de los siniestros, de todo el análisis, de toda la estadística, ¿no? Del tipo de pólizas, del número de pólizas, de las sumas aseguradas, para poder llegar a un límite de retención que soporte y que no pueda llevar a una quiebra, ¿no? A una desestabilidad a la compañía. A ver, ¿quién más me ayuda? Bueno, no, yo lo voy a leer ahorita. Con lo anterior, los límites máximos de retención que adoptará la compañía serán los que deben cumplir la siguiente condición.
donde STLR es la siniestralidad total retenida anual, estimada bajo la adopción de los límites de retención por unidad de riesgo, pólizas y o cúmulo de riesgos. A ver, aquí es muy importante que tengan presente esta condición, porque puede ser pregunta de examen, ¿no? Aunque ahorita ya hicieron el de reaseguro por la parte de cálculos, ¿no? De cada uno de los tipos de reaseguro, nos va a faltar esta parte que estamos viendo y que también puede venir en el siguiente examen, ¿sí? Entonces, nada más para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el VAR al 95% del STLR es el percentil 95 de la distribución de la variable aleatoria de la siniestralidad, ¿no? De la siniestralidad total. Teta es un porcentaje de los fondos propios admisibles que se fijará por la institución de seguros para establecer la máxima capacidad asignada al ramo bajo análisis. ¿Sí? ¿Sí nos quedan claros cada uno de los conceptos que aparecen? Sí, Bueno, continuamos. Se define como unidad de riesgo una póliza o un cúmulo de un grupo de riesgo común. Aquí ¿a qué se refiere? Por ejemplo, en las pólizas de vida, a lo mejor Diana Pérez nada más tiene una póliza o puede tener 5 pólizas o más que acumulen cierto riesgo. Ajá. Entonces, a eso se define una unidad de riesgo, es lo que tengas asegurado en ese ramo. Ajá, que puede ser una póliza o pueden ser. Cada uno de los cúmulos es tratado debido a sus características como una sola unidad de riesgo compuesta por conjuntos de riesgos correlacionados en ocurrencia. A ver, una pregunta aquí, creo que ya la habíamos comentado aquí. Para una póliza de vida, ¿puedo otorgar la suma asegurada la suma asegurada que el asegurado venga y me pida? ¿O hay ciertos límites? ¿Sí se entendió mi pregunta? Perdón, ¿podría repetir? Ok. En una póliza de vida, ¿puedo otorgar la suma asegurada que venga el cliente, vamos a llamar cliente, que venga el cliente y me pida? ¿O hay políticas para estipular qué suma asegurada máxima puedo otorgarle a ese cliente, a ese asegurado? Tengo entendido que sí se podía. Sí era así como el máximo del riesgo que estabas dispuesto a pagar, ¿no? Por eso, ¿puedo otorgarle lo que él venga y me pida o tengo que validar ciertas cosas? No, sí hay que validar ciertas cosas. Tengo entendido que que no puedes obviamente pasarte de lo necesario. Ajá, ¿y qué es lo necesario? Sí, efectivamente, muy bien contestado. O sea, sí hay que validar ciertas cosas. No es porque viene y me pide 10 millones, Diana Pérez viene y me pide 10 millones, ya se los doy. No, tengo que validar ciertas cosas. ¿Qué se les ocurre que tenga que validar? ¿De dónde sale la prima? Para que pueda pagar la prima, ¿de dónde sale? Del riesgo, bueno, de la probabilidad de supervivencia. No, no.
No, no, fíjate, no estoy preguntando cómo se calcula la prima, sino el pago de la prima de dónde sale, del cliente, de dónde sale. Por esa póliza de vida, ¿de dónde sale para poder pagar? No cómo se calcula la prima, sino de dónde sale para poder pagar la prima. A ver. A ver, Nadia, que lleva a estas personas con nosotros, que sí lo tocamos, ¿de dónde sale para poder saber cuánto es lo máximo que puedo darle a un asegurado en su póliza de vida o en su cúmulo de pólizas? ¿De dónde sale? ¿De la reserva? ¿Mandé? ¿De la reserva? No, a ver, estamos hablando del cliente y que va a pagar la prima. ¿De dónde la paga él? ¿De dónde saca el dinero? ¿Qué tiene que hacer para juntar esa prima? De sus ingresos, ¿verdad? De sus ingresos va a sacar para que pueda pagar esa prima. Entonces, no le voy a poder dar más allá de cierto número de sus ingresos anuales. Cada compañía tiene la política. Aquí en Ginepera no puede tener ni un cúmulo de pólizas, ni una póliza que exceda la prima más allá del 10% de 15 veces sus ingresos anuales. ¿Sí? Ajá. Entonces, para todo siempre va a haber, no va a valer lo mismo Diana Pérez que el director de ciencias, ¿no? Porque Diana Pérez es ayudante y gana 3,000, 4,000 al mes, pero ¿cuánto gana al mes? Entonces, multiplíquenlo por 12, ¿cuánto gana el director, no? Vamos a poner así muy bajito, 50,000 al mes, ¿no? Entonces, no es lo mismo 600,000 al año que 40,000 al año, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante aquí que dice, a cada individuo lo van a ver como una unidad de riesgo. ¿Dónde van a meter ahí en la unidad de riesgo si tiene una póliza o se tiene más de una póliza? Esto opera para vida, para daños que opera. Van a ver si ese edificio está asegurado solo por un riesgo o está asegurado por más riesgos. Eso va a ser la unidad de riesgo. Continuamos. A continuación, se desarrollan las ecuaciones anteriores con el supuesto de un seguro con suma asegurada constante donde no hay cúmulo de riesgo. Se tienen NUR, unidades de riesgo, las NUR van a ser las unidades de riesgo, y el R es el límite de retención por póliza. Entonces, ¿qué se tiene? Que la sumatoria de los siniestros, desde 1 hasta la máximo de las unidades de riesgo, va a ser igual a las ST de LR, ¿no? Que ya habíamos visto su definición en la lámina anterior. Y entonces aquí nos dan ciertas condiciones, ¿no? Y nos dice, I de I es igual a 1 si ocurre el siniestro y 0 si no ocurre el siniestro. ¿Sí? ¿Ya tomaron nota de esto? Se entenderá por escenarios adversos probables
aquellos en los que se considere la ocurrencia simultánea de siniestros de las pólizas con las mayores sumas aseguradas contenidas en el portafolio de pólizas en vigor de la institución de seguros. A ver, ¿quién me puede mencionar uno o dos escenarios adversos que ya ocurrieron? Ya no son probables, sino ya son adversos porque ocurrieron. ¿Quién me puede mencionar algunos escenarios adversos que ya supimos de ellos, que ya pasaron? Como tipo inundaciones, cosas así. Como tipo, ajá, como cuál, a ver, exacto, como tipo inundaciones, ¿como qué? Sí, como ese tipo. A ver, ¿de qué nos acordamos? Cuéntenme. ¿Como la pandemia? Como la pandemia, exacto, escenarios adversos, como fue la pandemia, ¿no? Que ahí lo que más pegó, ¿qué ramos son los que más pegaron en la pandemia? Por escenarios adversos, ¿cuáles fueron? ¿Qué Pues ramos? datos Salud, médicos, ¿no? Gastos médicos, ¿qué otro ramo? vida, Y vida, ¿verdad? ¿Por qué? Por un lado, los gastos fueron mayores, ¿no? De gastos médicos, ¿no? Por los que internaron y a final de cuentas, pues muchos murieron, ¿no? Y si estaban asegurados, pues tuve pérdida en gastos médicos y tuve pérdida en vida, ¿sí? Ok, ese es uno, la pandemia. ¿Qué otro que recuerden? En esto de la pandemia entra el desempleo. También, muy bien, también entra el desempleo. ¿Por qué? Porque en algunas pólizas de vida un beneficio adicional es el desempleo y te daba un porcentaje, el desempleo por lo general tiene un porcentaje de la suma asegurada. También, muchas gracias, sí, también entra eso. Pero a ver, ¿qué otro escenario adverso hemos tenido a nivel nacional o a nivel mundial? Los terremotos. Los terremotos, los huracanes, ¿no? Los terremotos como en el terremoto de 85, de 2000, que usted no había nacido, o el terremoto de 2017, creo, ¿no? También, bueno, sí, bueno, no fue terremoto en 2017, pero el sismo de 2017, que también ven que hubo pérdidas, ¿no? O sea, que cayeron también algunos edificios, no tantos edificios como en el 85, ¿no? Y los huracanes que han pegado, ven que algunos últimos conocidos que no se me vienen los nombres que han pasado en Acapulco, o las inundaciones como ahorita en Veracruz, ¿no? O también, que a lo mejor tampoco había nacido, la parte de las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Que ahorita no nos vamos a meter qué fue, ¿no? O sea, sino más bien lo que ocurrió, que se cayeron, y entonces ahí fue pérdida de vidas, fue daños, gastos médicos, o sea, fue de todo, y que tras estos eventos adversos cambian todas las políticas de reaseguro y de incluso las propias aseguradoras, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, ven qué tanto impacta la parte de reaseguro y en qué tantas cosas nos debemos de fijar. Dice, la fijación de los límites máximos de retención deberán realizarse con la información de pólizas en vigor de la institución de seguros, pudiendo incorporar al cálculo carteras hipotéticas de pólizas que correspondan a los planes de negocio del año de que se trate o negocios en donde la institución de seguros prevé su futura realización, ¿sí? Eso es muy importante, o sea, esto va a ser en base
a las pólizas en vigor, ¿sí? Y también se estipula la siniestralidad, se tiene que estipular de cuántos años la historia de siniestralidad, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo bien. ¿Todo bien? Sí estamos viendo algo adicional a lo que ya habían visto con Alex y lo que vieron con la profesora. ¿Sí nos está ayudando? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Ahorita lo vamos a dejar aquí para que mañana ya entremos a la parte de importes recuperables, qué factores son los que influyen y cómo calcularlos. ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana. Que tengan buen día. Hasta mañana, buen día.